Hola amigos, saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Reciban como siempre un cordial saludo de parte de todo el equipo de JJE Car Solutions. En este video vamos a hacer un video rápido, corto. Este Jeep Wrangler año 2013, motor 3.6, nos los trae el cliente porque en ciertas ocasiones se le está encendiendo la luz de check engine y a veces tiende a perder un poco de potencia, ¿okay? Y nosotros cuando hicimos el reporte de escáner, ya nosotros hicimos este diagnóstico, verificamos que el código de falla es uno de los más comunes que pasan en los motores 3.6. Tenía el código P06DD, el cual indica que el solenoide de la bomba de aceite dual o de doble velocidad está atascado en off. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que al momento de echar el motor, la presión de aceite debería trabajar con la segunda velocidad de la bomba. ¿Ok? ¿Para qué? Para que el aceite logre llegar a todos los sitios con la mayor rapidez posible, para así empezar a lubricar todas las partes móviles y evitar un desgaste, que eso es lo más crítico al momento de echar a andar el motor. ¿Ok? Para esto, la computadora no activa, o tendría que explicar un poco más cómo funciona el sistema de la doble velocidad de la bomba de aceite. Cuando la computadora activa esa segunda velocidad o activa el solenoide de la bomba de aceite, lo activa para que no haya una sobrepresión. ¿Okay? Por lo menos si vamos acelerando, si vamos a 2000, 2500 RPM, la computadora activa ese solenoide de la bomba de aceite para que la presión se mantenga baja. ¿Por qué? Porque estamos en un régimen de motor bajo. Cuando aceleramos sobre las 3000 RPM, la computadora desactiva ese solenoide para que la bomba de aceite trabaje a su máxima capacidad y logre alcanzar aproximadamente los 450 kilopascal hacia arriba. Estamos hablando de 400, 500, incluso hasta 600 kilopascal puede llegar a trabajar la bomba de aceite. ¿Okay? Entonces, vamos rápidamente acá. Tengo un segundito aquí en el... Disculpe. Vamos a ver aquí rápidamente el reporte de escáner para que puedan ver ahí el código de falla. Muchas veces, de hecho tenemos un video en nuestro canal, muchas veces tenemos este código de falla, pero este código de falla se genera por bajo nivel de aceite. ¿Okay? Pasa mucho tiempo, la persona no revisa el nivel de aceite, empieza a lanzar este código en todo momento. Ya vamos a ver la diferencia de este caso. Lanza ese código de falla en todo momento y todo se debe a un bajo nivel de aceite de motor. ¿Ok? Entonces, vamos a enfocarnos en lo que es este código de falla, que es el P06DD, que dice circuito de control de presión de aceite agarrotado en off. ¿Ok? Entonces, vamos a ingresar rápidamente a lo que son los datos en vivo. ¿Por qué? Porque este problema solamente le ocurre a la persona, solamente le ocurre al vehículo al momento de echar a andar el motor, ¿ok? Solamente en los primeros momentos que se echa a andar el motor. Después, con el trabajo ya durante el día, no vuelve a presentar el problema. Solo lo hace en las primeras partidas del motor. ¿Por qué? Porque yo revisé cuando llegó el vehículo, esto lo recibimos el día de ayer, antier, pero había venido hace unas 2 semanas y habíamos visto el código de falla. ¿Okay? Y ese código de falla lo vimos mediante unos valores que se llama freeze frame o congelación de marco, el cual nos da varios valores del motor, ya sea temperatura del refrigerante, temperatura del aceite, si va el vehículo rodando, a cuánta velocidad va rodando, si estaba en aceleración, si estaba en desaceleración. Cuando ocurre un código de falla, la computadora toma una foto de todos los datos envíos posibles, cuestión de nosotros poder ver como técnicos en qué momento o bajo qué circunstancias se genera el problema. Y lo que vimos en este caso es que la mayoría de las veces que hizo el problema lo hizo con una temperatura de refrigerante bajo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que lo hizo apenas se echó a andar el motor. ¿Ok?
En estos momentos no tenemos códigos de falla relacionados al tema de la computadora de motor, porque estaba haciendo una corrección ahí de una fuga de aceite y desconecté la batería y por eso se borraron los códigos. ¿Ok? No puedo volver a ver ese free frame. Pero lo que sí vamos a ver, vamos a analizar qué es lo que ocurre cuando echamos a andar el motor. Vamos a ingresar a lo que son los datos en vivo de la computadora de motor y vamos a buscar lo que es la activación del solenoide de la bomba de aceite. Vamos a buscar la presión del aceite, vamos a buscar el voltaje del sensor de presión de aceite. Acá lo tenemos, datos en vivo. Vámonos acá. Vamos a buscar aquí. Entonces, fíjense todos los valores, todos los datos en vivo que tenemos. Recuerden que esto es súper importante para poder hacer temas de diagnóstico. Analizar todos estos datos es muy importante porque esto nos va a dar, nos va a resultar muy útil a la hora de hacer diagnósticos, porque nos va a decir qué está viendo la computadora, ¿okay? A través de todos sus datos. Todos estos datos lo utiliza tanto para momentos de inyección, para el trabajo de caja. Todos estos datos son muy importantes. Entonces vamos a buscar el conmutador de presión de aceite, vamos a buscar la presión de aceite, la activación o desactivación del solenoide, ¿ok? Aparece aquí como bomba de aceite de 2 velocidades. Y vamos a buscar el voltaje del sensor de presión de aceite. Detección de voltaje, temperatura. Ok, vamos a buscar la temperatura del aceite de motor. Ok, entonces, fíjense qué es lo que pasa. No hemos echado a andar el vehículo desde el día de ayer, ¿ok? Tenemos lo que es el conmutador de presión de aceite para saber si ahí empieza ya a haber presión de aceite. Tenemos la presión de aceite, que esto lo toma la computadora de este valor, ¿ok? Del voltaje de sensor de presión de aceite. Tenemos la temperatura y si se está activando o no esa primera o segunda velocidad de la bomba. Recuerden, la computadora cuando activa el solenoide es para que no suba tanto la presión. Cuando la desactiva es para que la bomba de aceite trabaje a su máxima presión o lo que más da la bomba, ¿ok? Entonces recuerden, nosotros cuando echamos a andar el motor, ¿ok? Disculpen ahí el movimiento. Cuando echamos a andar el motor, la computadora no va a activar ese solenoide. ¿Por qué? Porque ella necesita que esa bomba de aceite trabaje a la velocidad, a la segunda velocidad, por llamarlo de alguna forma, para que ese aceite logre llegar a todos sitios. Y cuando esto ocurre a las 1500, 1400 RPM, se me olvidó tomar eso, muy importante, las RPM del motor, ¿dónde las tenemos? Aquí las tenemos, RPM del motor, y tenemos una velocidad ralentimeta. ¿Por qué coloco estos dos? Porque la computadora cuando echa a andar el motor, como está en frío, va a querer colocar 1400 RPM, ¿okay? Va a querer que estas RPM actuales lleguen a las 1400. Y con esas 1400, sin activar la segunda velocidad o sin activar el solenoide, la presión de aceite debería llegar al menos a los 450 kilopascal o más, ¿ok? Fíjense qué es lo que pasa cuando echamos a andar el motor. Fíjense cuánto se queda la presión de aceite, ¿ok? 320. No tenemos más aumento de ahí, ella debería ir mucho más arriba. Tenemos luz de check engine apagada, ¿ok? Y posiblemente en unos momentos vamos a ver que se enciende la luz de check engine. Ahí la tenemos. ¿Por qué? Porque esa bomba de aceite o esa presión de aceite no está logrando alcanzar más de 450 kilopascal. La computadora sabe que sin activar esa bomba de aceite, sin activar ese solenoide, la presión tiene que subir muchísimo y no lo está logrando. Por eso se establece el código de falla y nos enciende la luz de check engine. ¿Ok? Vamos a dejarle unos 2 minutos, vamos a dejar unos 2-3 minutos ahí que caliente un poco, que suba un poco la temperatura del aceite. Fíjense que estamos en 12-13 grados. ¿Okay? Fíjense que no tenemos problema del sensor porque también hemos tenido este código de falla, pero ocasionado por el sensor de presión de aceite. Pero cuando esto ocurre, la mayoría de las veces nos queda un valor fijo,
¿ok? Este valor no se mueve. O nos queda en 0.5 y nunca sube la presión, o nos queda en 4.1, 4.2 y no baja la presión, ¿ok? Pero en este caso sí está trabajando bien el voltaje, está trabajando bien el sensor, por lo que ya descartamos que el problema lo esté causando el sensor. De hecho, vamos a esperar que suba un poco la temperatura. Ahí vamos a empezar a ver cómo esta presión va a empezar a subir mucho más. ¿Ok? En el momento de acelerar, fíjense que yo incluso acelero y no pasamos los 320, 330. 340, no pasa de ahí. 340. No activa el solenoide, por lo cual debemos tener mucha más presión acá. Entonces no es problema del sensor, porque si yo acelero, aumento la presión, pero no tenemos movimiento. Vamos a dejar que caliente un poquito más. Que caliente un poco más ahí el aceite, que suba más un poco la temperatura del aceite. Y vamos a ver cómo esta presión de repente va a empezar a subir hasta donde corresponde. Entonces, ya con esta prueba que hicimos, al momento de esperar que caliente un poco más el aceite, empezamos a ver que esta presión sí empieza a subir, empieza a trabajar, ¿ok? Vemos que el sensor está trabajando bien. Podemos deducir que el problema lo tiene la bomba de aceite, porque la bomba de aceite no está trabajando mal, porque de repente empieza a trabajar bien, pero tiene una deficiencia al momento de echar a andar el motor, el cual no hace que suba más la presión, más de ahí. ¿Sí? Por mucho que la acelero, por mucho que subo, no hay aumento de esa presión. De hecho, podríamos pensar que a lo mejor se le está quedando algún sucio adentro del sensor, ¿okay? Algunas partículas ahí de aceite en mal estado o algo. Pero si eso fuera así, nosotros al apagar el motor, se nos quedaría marcando presión, ¿okay? Y no es lo que ocurre. ¿Qué nos quiere decir esto? Que se descarga el sensor se queda sin aceite por dentro y por eso baja el voltaje y baja la presión de aceite. ¿Okay? Volvemos a echar a andar nuevamente. Y seguimos teniendo una presión baja. ¿Bien? Voy a hacer una pausa para esperar que caliente bien el aceite, ¿ok? Voy a hacer una pausa ahí, esperar que suba bien el aceite, que empiece a trabajar bien la presión y ahí vamos a ver las diferencias de cómo empieza a trabajar bien. Vamos a decirlo. Sigue aún sin subir la presión. Entonces vamos a dejarlo ahí que caliente bastante el aceite y vamos a ver la diferencia. Bueno amigos, volvemos por acá con el video. Ya logró subir bastante lo que es la temperatura del aceite de motor. ¿Okay? Ya lo vemos acá. Y vemos que ya la presión, ya al momento de acelerar un poco, empieza a llegar más arriba de los 450 kilopascal. Vamos a dar un pequeño acelerón. Vamos a ver. Fíjense que ya llegamos a los 300 y tanto. ¿Okay? Pero fíjense lo otro que estamos viendo ahora. La bomba de aceite ahora sí está activando y desactivando ese solenoide. Recuerden entonces, cuando está desactivado tenemos full presión, vamos a llamarlo así, ¿ok? Cuando activamos tenemos una presión baja, ¿ok? Fíjense lo que pasa cuando acelero, van a ver cuando acelero, van a ver que la presión no sube tanto, pero se activa ese solenoide, fíjense. Y no sube tanto la presión. Si vuelvo a acelerar, ahí sí tenemos presión hasta 500 y tanto, la computadora ve que hay sobrepresión, activa la bomba para bajar esa presión, ¿ok? Entonces, la bomba en este momento está trabajando de manera correcta, ¿ok? Yo acelero, que ya lo activa para que no suba tanto la presión, vuelvo a acelerar, ahí sí desactiva y automáticamente sube la presión. Entonces, en este momento, la bomba está trabajando bien, solamente este problema se presenta con el aceite cuando está muy frío, la bomba empieza a tener ese problema, ¿ok?
Estamos seguros que el problema no es el aceite. El aceite utilizamos el que corresponde para este motor, que es el 5W20 semisintético, es recomendado por el fabricante. El nivel de aceite se encuentra dentro de lo que corresponde. El filtro de aceite es el original, está bien instalado. De hecho, lo volví a revisar por si acaso, pero está bien instalado. Y todo el problema lo presenta es la bomba de aceite. Ya con este diagnóstico, simplemente con hacer este diagnóstico, con este análisis de datos, ya podemos estar seguros de qué es lo que está originando el problema y ya poder pasarles información al cliente. ¿Okay? Ya para corregir este problema, simplemente lo que necesitamos es reemplazar la bomba de aceite y estaría, eso sí, la bomba de aceite por una original. Este problema de estas bombas o esta deficiencia en la bomba de aceite en temperatura baja, solamente lo hemos visto en motores cuando tienen bombas de aceite alternativas, genéricas, aftermarket, es donde hemos visto este problema. Este problema no lo hemos visto con originales todavía, no nos ha llegado el caso, pero las únicas veces que hemos visto este problema, incluso en Gran Cherokee hemos visto, en Durango también hemos visto, tiene un historial de que ha sido reemplazado la bomba de aceite por una alternativa. En este caso el cliente no desconoce, tiene poco tiempo con este Jeep, por lo cual no sabe si hicieron ese reemplazo de esa bomba o no. Pero bueno, amigos, ya lo importante aquí que queríamos entregar en el video era la información de cómo analizar este tipo de códigos de falla, cómo analizar lo que es los datos en vivo de la computadora de motor con el sistema de lubricación, el sistema de presión de aceite, ¿ok? Y bueno, esperamos que esto les sea de ayuda a quien lo necesite. Recuerden ahí seguirnos en nuestro canal, suscribirse, darle a la campanita, denle like al video, comenten ahí los problemas que tienen. A veces nos tardamos un poco, sinceramente, porque estamos bastante complicados en el taller, pero siempre estamos tratando de responder tanto en Facebook como en YouTube todas las consultas que nos van haciendo. Entonces, bueno, amigos, esperamos que les haya gustado este video como siempre y nos vemos en un próximo. Muchas gracias.